Alfonso lleva tu vida a otro nivel. Bienvenido, Edwin. Espera. Ay. Buenos días a Moraima, buenos días Juan Carlos, Fernán y a toda la gente linda que nos está escuchando. Una mañana más, ahora transmitiendo este segmento que se llama Lleva tu vida a otro nivel. Y aquí vamos siempre de la escritura a la motivación y de ahí a tu corazón. Y hoy les traigo una historia pero fantástica, para ilustrar esta idea de atrévete a hacer la pregunta. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que en el 2018, exactamente en junio, en el verano, tuvimos como por una semana de separación o unos días, la muerte de dos grandes figuras en dos industrias diferentes norteamericanas en el tema, penosamente por suicidio. Uno de ellos se llamó Kate Spade, que era una diseñadora muy famosa de los Estados Unidos, pero también del tema de las carteras y cosas así, ¿verdad? Pero de esta gente que son mogules, o sea, mujeres muy destacadas en esa industria. Unos días después, Estados Unidos y el mundo fue sorprendido con la muerte de alguien que se llamó Anthony Bourdain. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Anthony Bourdain? Claro. Sí. Que hacía el segmento en CNN. Exacto. Él se hizo famoso. Viajaba el mundo buscando los menús y las comidas. Ese tipo a mí me impactó, miren, y les voy a contar por qué. Porque Anthony Bourdain, él hacía un programa que se llama No Reservation. Y este programa se hizo muy famoso. El tipo ganó hasta Emmy y todo con la publicación. Él era chef, escritor. Entonces, el tipo tenía una característica particular. Era una persona likeable, o sea, alguien que te caía bien. Y el tipo iba por diversas partes del mundo. Y el tipo se podía sentar con un tipo de una favela de Brasil y cogía el tipo y decía, mano, tú me puedes meter en este barrio, en estos sitios y me puedes indicar cuáles son las comidas que ustedes comen. Entonces el tipo montaba todo un show a base de hablar con este tipo de Brasil, con esta favela, y se metía allá y se daba la cerveza local y el plato, cocinó con el tipo, pero lo mismo lo hacía con el Palacio de Buckingham. Y entonces iba allá a la persona que le cocinaba a la reina. Entonces tiene unos diálogos bien interesantes. Inclusive, Juan, en el 2013, viendo hace unos años a Anthony Bourdain, fue la persona que dijo, y este hombre le pagan porque ha podido llevar al mundo su conocimiento. Y yo decía, oye, algún día yo quisiera poder viajar el mundo y quizás dar conferencias, hablar de la Biblia. ¿Cómo se puede hacer eso? Y esa fue una de las cosas que había en mi cráneo para acercarnos a empezar con las giras de Nueva Vida, que tú no diste esa oportunidad. Mira qué brutal. Así que Anthony Bourdain fue esa persona y tristemente tomó el deseo del suicidio y ambos, con el lapso posiblemente de unos días, una semana, se suicidaron. Sí. Entonces, en el 2018, en ese mismo verano, un CEO, un presidente de una compañía de Cisco Systems, que es un mogul de esos de conocimiento de telefonía, informática, internet. En el 2 años antes había tomado el cargo, este señor se llama Chuck Robbins. Y cuando él ve esta situación del suicidio de estas dos figuras, él está en una conferencia en Orlando que se llama Cisco Live, trabajando unas cosas para la empresa, y él decide salir de la conferencia porque cuando le chocan estos dos suicidios, él dice, déjame hacer una parte de esta conferencia y me voy a comunicar con los empleados suyos. El tipo, por ser CEO, tiene la capacidad de impactar a 75,000 personas en su base de datos de comunicación directa. O sea, 75,000 empleados en todo el mundo. Wow. Entonces el tipo empieza a escribir esta carta. Hemos sido afectados por el asunto de la tragedia de estas dos personas que en una industria tan importante, creo que es el momento de que seamos empáticos unos con otros. Creo que tenemos que hacer algo como equipo, a mis empleados, a mis gerentes, si usted apoye, comparta y atrévase a hacer la pregunta de si alguien está en su círculo cercano necesitado de ayuda y ha pensado en quizás acabar con su vida, como vamos a trabajar con esto, estamos aquí para ayudar. Wow. El tipo manda ese mensaje junto a un correo, un video a toda la plantilla. Lo que él no se imaginó era lo que iba a pasar después. En el plazo de inmediatamente llega el mensaje y pasan los días, él abre su correo electrónico y ya 2 días después tenía más de 100 respuestas de empleados de todo el mundo que empezaron a escribirle detallando las circunstancias que estaban pasando y lo que ellos estaban batallando, porque esta cantidad, más de 100 personas, habían en el mismo vez considerado quitarse la vida. Wow. Entonces, cuando uno empieza a mirar esta experiencia,
El tipo dice, reportando a CNN, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, en el sentido de que yo pensé que esto iba a ser como un mensaje solidario, de apoyo. Que a lo mejor tú sabes, pero la persona lo que se dio cuenta fue cuántas personas alrededor de nosotros están pasando tal vez circunstancias caóticas y de alguna manera nadie se ha atrevido a hacerle la pregunta de tú estás lidiando con esto. Porque a veces el asunto de nosotros los líderes, ¿verdad? Este segmento de liderazgo, la pregunta que yo le hago es tal vez, ¿hace cuánto con mi empleomanía, mi equipo pastoral o mi equipo cercano o mi equipo íntimo o colaboradores laborales, hace cuánto yo no tengo una conversación de corazón a corazón para preguntarle, ¿cómo tú estás bregando con tal cosa? Porque a veces uno intuye ciertas cosas, pero no nos atrevemos a preguntar. Cierto. Yo no sé si ustedes han pasado por la circunstancia de saber que alguien está como mal o pasando algo, pero uno como dice, me atreveré a preguntarle específicamente, decir, ¿cómo están las cosas en tu matrimonio? Yo no sé si ustedes han pasado por esa circunstancia. Sí, claro que sí. Esa intuición, eso que te dice, algo anda mal, ¿qué hago? Pregunto. Entonces, ese momento es bien incómodo y los terapistas, ¿verdad? O las personas que escriben en torno a crisis o cuidado pastoral, le dicen a la gente que no ignoren la pregunta o que no ignoren esa circunstancia y que a pesar de lo que políticamente correcto es como, mira, no te metas, no preguntes, la situación es preguntar. Por ejemplo, hay una frase americana que lleva, ¿verdad? Dice, it cares that cures. Es específicamente el cuidado el que sana. Y entonces lo que cura a la gente muchas veces es atreverse a hacer la pregunta. Por ejemplo, en las intervenciones en crisis, mucha gente pregunta y dice, ¿y tú has pensado quitarte el teléfono? No preguntes eso, porque pensamos que es que como si nosotros por preguntarlo se lo estuviéramos poniendo en la mente. Exacto. No. Sí. Lo que nos dicen específicamente los especialistas es que si estamos en ese tipo de conversaciones y uno intuye que la persona está en un proceso específicamente de considerar quitar en una tristeza, te está abriendo el corazón y ha mencionado o ha saltado esa idea de, mira, yo no sé, frases como esta, yo no sé si esto valga la pena, yo he pensado que si yo no estuviera aquí, o mi familia estaría mejor, o yo no sé si alguien se daría cuenta. Son frases que aunque no nos presentan la idea de que me quiero morir, si es, o me quiero matar, sí están pensando o acariciando en cierta manera la muerte como una solución a lo que viven. Entonces la idea como una solución buena. Exacto. Y como una solución buena, no fatal. Sí, como que eso sería un alivio para todo el mundo. Exacto. Y posiblemente esa persona, Edwin, hay otros que no se atreven a preguntar, pero el que está pasando el suceso anhela que alguien le pregunte. Exacto. Quizás por dentro está diciendo, si alguien se fijara, si alguien se diera cuenta lo que estoy pasando. Ese asunto es como a cry for help. Es la idea de un grito desesperado por ayuda. Y cuando uno lo pregunta y la gente comienza a decirlo, tenemos la mejor plataforma. Porque si de alguna manera la gente descarta esa idea, estamos en un mejor terreno. Mira, no, yo no he pensado en eso, jamás, no, esto no es lo que yo quiero decir. Pero si la persona ha dicho sí y de repente lo he pensado y hasta en el proceso ventila que tiene un plan cómo hacerlo, pues entonces uno tiene la necesidad de intervenir. Pero nosotros quizás no tenemos que ser un especialista en manejo de emergencia para hacer la pregunta, y si es así, canalizar la ayuda necesaria de no soltar a esa persona, conectarlo con el especialista, conectarlo con el médico, conectarlo con el pastor, hablarle a la figura más cercana que tenga la persona para asegurarnos de que esa persona está bien. ¿Y por qué lo comparto esta historia de Chuck Robbins en medio de este tiempo? Porque nosotros estamos en un periodo como agridulce en algún sentido, porque hay una gran alegría colectiva, la gente está feliz, la gente quiere hacer muchas cosas, pero a la misma vez hay gente que no está en ese plano, ¿verdad? Los terapistas, los psicólogos comienzan a hablar de esos fenómenos como le llaman el Christmas blues, o esa depresión navideña, o ese espacio de gente que recuerda cosas muy tristes. Y entonces los líderes necesitamos ser observadores en ese sentido para hacer esas preguntas necesarias. Y usted no tiene que ser líder tampoco de una gran empresa y tener 75,000 personas a cargo para a lo mejor hacer la pregunta de un matrimonio de ¿qué está pasando en tu matrimonio?
ustedes están teniendo problemas hasta el punto del divorcio. Y a veces eso puede ser como, me estoy metiendo en lo que no me importa. Pero si de alguna manera uno lo intuye, y como cristianos decimos, el Espíritu Santo te ha abierto puertas, tal vez esa pregunta puede conectar a esa gente con terapia. Sí, es mejor pecar o molestar por preguntar. Exacto. Que por abstenerte de hacerlo. Claro. Sí. Porque muchas veces no lo hacemos porque no piensen, yo soy uno de esos, o sea, yo respeto tanto la vida privada del otro, Sí. que se me hace demasiado difícil entrar en esos aspectos. No sé si, ¿verdad? Necesito en esta etapa de mi vida trabajar con eso, pero trato de crear un ambiente de confianza para que me digan. Exacto. Para que me vean como un source confiable de decirme. Eso es lo que yo he hecho por muchos años, pero ir directamente, aunque intuya que haya un problema, no me atrevo. Entiendo que me estoy inmiscuyendo en cosas que no me importan porque es la vida muy privada de la gente. Uno no quiere pecar de presentado. Claro, Exacto. Pero también uno se preocupa porque a veces uno se da cuenta de ciertas cosas. Claro, es el consejo que Edwin nos está trayendo, que nos tenemos que atrever a preguntar. Hay que atreverse. Ese concepto yo tendría que meterlo al zafacón, porque puedo estar salvándole la vida, entre comillas, ¿verdad? El Señor es el que lo hace. Pero tú ser la herramienta para que esa persona desahogue y tú canalizar ayuda. Mira, inclusive yo quisiera que, ¿verdad? Si nos quedan unos minutitos, pudiéramos abrir las líneas telefónicas para preguntar, ¿verdad? Porque al final te voy a contar en qué redundó todo este proceso para esta compañía y por la pregunta. Mi pregunta sería, ¿te has atrevido a hacer en algún momento como líder, en una circunstancia, una pregunta difícil que ha terminado abriendo puertas para algo que no esperabas? 787-993-9700 y el mensaje de voz o mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida 939-210 9263. Así que vamos de inmediato a las líneas telefónicas y nuestra gente acá en ruta. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. El planteamiento que él hace, que es la pregunta, es bien difícil el hecho de que uno le pregunte a alguien más si está pasando por eso, porque siempre se nos ha dicho, mira, no te metas, si la persona necesita apoyo, lo demás te lo va a decir, pero muchas veces no es así, nunca te lo dicen, y me ha pasado que hasta con mis mismos familiares llega un punto en que lamentablemente yo digo, Dios mío, es que no, pero tengo que hacerlo porque el Espíritu Santo te dice, dilo. Y llega un punto en que tú le dices, mira, pasa algo que te puedo ayudar, está pasando algo con tu matrimonio, con tu casa, es que te veo que necesitas ayuda, pero no sé cómo ayudarte porque no me has dicho. Y la persona rompe a llorar y me cuenta, pero uno sí tiene que hacer el approach para que ellos por lo menos se sientan que tienen la confianza de decirte, porque hay muchas veces que quisieran decirte, pero necesitan que tú le digas algo para que ellos se puedan soltar, porque no se atreven, porque es muy delicado hablar del suicidio. Mira qué línea tan interesante, mira que en ese tono tan cándido que ahora está joven, qué línea tan poderosa. Mira, es que yo siento que necesita ayuda en tal cosa y no sé si yo te puedo ayudar, y que la persona ha roto el cascarón y ha soltado lo que había por dentro. A ver, no sé si le ha pasado. Que le preguntaran y romper el silencio. No sé si le ha pasado de la famosa pregunta, ¿tú estás bien? Y ahí se baratan. Exacto. Tú sabes. Fíjate, yo creo que cada uno de nosotros nos pasa. Yo soy así, yo soy de las que guardo silencio. Sí, todo. Y todos guardamos silencio en algún momento dado. Y si alguien me pregunta y yo tengo apertura con esa persona. Pues mira, le cuento. Claro, no veo nada malo de romper ese silencio, cruzar esa línea y decir, espérate, yo necesito ayuda en este momento. Continuamos con las llamadas. Hola, en ruta, buen día. Hola, buenos días. Eso es algo tan importante. Me pasó en mi núcleo familiar. Mi hija en la escuela elemental sufrió de bullying y ella se quedó callada. Sí, habían algunas cositas que ella como que manifestaba, pero cuando ya llegó a la adolescencia, yo diría como a los 16, 17 más o menos, ella se sentía tan desesperada, pero a la misma vez no sé si es que uno se ciega y uno piensa como que aquí no pasa nada, pero ella se tomó unas pastillas, gracias a Dios no le pasó nada, pero ella después de ahí empezó a sufrir de ataques de pánico, y ella obviamente fue criada en el Evangelio, que uno no sabe, y es tan importante el preguntar, y yo me di cuenta de eso después
Y a veces, como estaba diciendo Juan Carlos, que a veces uno no se atreve o quieren, uno va a caer como presentado, pero no importa, uno debe caer como presentado que se chave, porque uno puede ser por una vida, como decía, lo estaban diciendo ahorita. Sí. Es bien importante. Y gracias, ¿verdad? Después de eso, mi hija se abrió y a veces me dice cuando se siente bien cargada. Ella ahora tiene 20 años y ella cuando se siente bien cargada se ha atrevido a decírmelo porque encontró la confianza en nosotros, pero yo fallé, siento que fallé en ese sentido, mi esposo, en no darnos cuenta antes. Y entiendo que es algo que nosotros debemos estar como que más pendientes, no estar solamente ensimismado en nosotros, sino en los demás. Exacto. Excelente. Gracias por tu aportación. Gracias por esa aportación linda. Y me gustaría finalizar esta mañana compartiendo qué pasó con este asunto de Chuck Robbins y luego que empezaron a tener ellos, porque inclusive un alto ejecutivo de la compañía se atrevió a decir que estaba enfrentando en su casa una crisis suicida con uno de sus hijos y el hombre dijo, yo tengo que intervenir. Y Cisco ahora ofrece beneficios como acceso a las 24 horas del día a asesoramiento para empleados y miembros de la familia, centros de tratamiento y salud en la empresa, exámenes de detección de depresión y ansiedad, clases de meditación, yoga, tiempo libre con emergencia. El punto de inflexión llegó cuando esa secuela de personas que estaban luchando confesaron que aún en el trabajo estaban en una situación frágil. Así que lo que yo quiero compartir es que una pregunta como líderes en esa oportunidad de influencia que tenemos logró desarrollar una comunidad de ayuda para personas en crisis y que si estás teniendo en medio de tu vida personal y tu vida como líder situaciones en las cuales has tenido esa intuición particular o ese conocimiento que también nos da el Espíritu Santo como esa voz del discernimiento que nos da, y no te has atrevido a hacer una pregunta difícil, que lo hagas, sea en tu matrimonio, sea en la iglesia, sea en la empresa, porque posiblemente esa pregunta puede abrir espacio para que alguien pueda llevar su vida, como decimos nosotros, a otro nivel. Excelente. Espectacular, Edwin. Gracias por compartir esta palabra y no quiero espiritualizarlo, pero quiero hacer este comentario final. Muchas veces los que le estamos sirviendo al Señor tenemos la ventaja de que Dios nos comisiona a hablar particularmente con una persona porque puso la carga en nosotros de hablar con esa persona y nos dio el approach, nos dio las palabras de cómo vamos a empezar a dirigirnos a la persona, cómo entrarle al proceso, porque sabemos que fue Dios quien nos comisionó para hacerlo. Eso es. Y entramos ahí en un ambiente ya de obediencia a Dios, de si lo hacemos o no lo hacemos. Y hay momentos particulares en que con la relación que tienes con Dios, sabes que fue Dios el que te inquietó a hacerlo. Y entonces la pregunta es, ya no es si me va a recibir o no la persona, ya no es si va a tener a bien o no lo que yo le diga, es yo tengo que descargar esta responsabilidad que Dios me está dando. No importa qué. Y esa es la pregunta a contestar, ¿voy a obedecer a Dios o no? No siempre pasa, pero los que le servimos a Dios sabemos que hay momentos en nuestra vida cristiana que es un decálogo de Dios, que fue Dios que te comisionó a hacerlo. Claro. Y verdad, quería poner eso en el tintero porque me parece que mucha gente en momentos particulares nos pueden estar oyendo y ser el instrumento que Dios escogió para hablar con alguien. Eso es. Y no se atreven. Y yo quisiera decirte, hazte la pregunta no como la persona a quien tú te vas a dirigir, que Dios te puso en el corazón, te va a reaccionar. Pregúntate si vas a obedecer a Dios o no en lo que te está comisionando a hacer. Eso es. Wow, tremendo. Sabes que yo era fanática de Kate, de hecho, esto es de Kate. Kate's Faith. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, yo decía, Dios mío, ¿qué señales habrá dado ella? Esta mujer, claro. Esta mujer que tanto seguíamos, me considero una persona que la seguía. ¿Qué señales habrá dado? Y nadie se dio cuenta. Así que el Señor nos ilumine y nos ayude a ver las señales que dan aquellos que están a nuestro lado también. Sí, señor, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Poderoso. Edwin Rivera Manso, que sigue siendo parte de 97.7 Nueva Vida. Lo van a seguir escuchando en este segmento. Lleva tu vida a otro nivel. Jueves a las 6:30 de la mañana. Edwin será cuando yo no pueda estar aquí, el que esté aquí. Qué bueno. Edwin será el que cuando Fernan me diga, Juan, las vacaciones ya, o no pueda, pues lo vamos a tener aquí. Edwin, gracias por ser parte de esta casa, gracias, papá. Cómo no, bendiciones a todos. Porque lo que pasa es que Edwin es un amigo de otro. Sí. ¿Cómo es? Otra vez. De otro nivel.